Bueno, buenos días. Para mí es rarísimo esta forma de presentación porque eso de que ustedes no pueden interactuar, salvo mensajes, me parece extraño, pero bueno, este, trataremos de hacerlo lo más dinámico posible. Yo pensé mucho cómo plantearles esto, teniendo en cuenta el tipo de prueba que van a dar. Por eso me pareció que si ustedes tienen que contestar preguntas múltiple opción, ponerle preguntas y discutirlas y enviárselas previamente, cosa de que ustedes pudieran por lo menos hacer nadie pretendía, no sé, un mega estudio de bronquiolitis, pero bueno, por lo menos hacer el ejercicio de pensarlas. Las preguntas no eran muy complicadas y trataban de ser como bastante abarcativas. Damos unos minutos más y comenzamos.
Bueno, entonces, si están prontos, iniciamos, ¿no? Ustedes recibieron 10 preguntas. Lo que les quiero preguntar es si están viendo la pantalla, si están viendo las preguntas, porque no me queda claro si ustedes están viendo, si yo estoy compartiendo bien. Dale, perfecto, entonces. Entonces empezamos. Se trata de, primer pregunta, en un lactante de 6 meses que ingresa a piso cursando una bronquiolitis moderada con TAL 6 persistente, se le realiza una gasometría venosa preconexión con catéter nasal a alto flujo. ¿Cuál es su diagnóstico gasométrico? Tenía un pH de 7,24, una PC2 de 58, un Basexes de -9, un bicarbonato de 18 y una saturación de oxígeno de 91%. Las opciones que se brindaban eran si estaba cursando una acidosis metabólica, si tenía una acidosis respiratoria, si se trataba de una acidosis mixta o era una alcalosis respiratoria. En este contexto, claramente la respuesta es que esto era una acidosis mixta, ¿no? Tiene un componente respiratorio dado por una PCO2 elevada, sabiendo que las gasometrías venosas en pediatría aproximadamente la PCO2 es entre 40 y 50, esta tenía 58 y tenía un bicarbonato descendido de 18 y un Basexes de -9 con un pH de 7,24, o sea, tenía una acidosis mixta. Con ambos componentes. Esto en el contexto de una bronquiolitis, sobre todo de una bronquiolitis, una bronquiolitis moderada, que claramente no está evolucionando favorablemente porque mantiene un TAL 6 persistente y en el cual se van a instaurar una serie de medidas de mayor escalando, o sea, en las medidas que se van a tomar, como la instalación del OAF o catéter nasal de alto flujo, no es algo que llame la atención que su gasometría tenga más de una alteración, ¿no? Lo respiratorio, claramente, por estar cursando un cuadro que fisiopatológicamente provoca una alteración BQ que puede llevar a la insuficiencia respiratoria, pero por otro lado, se agrega muchas veces, sobre todo en estos niños que tienen cuadros más severos, un componente metabólico que no hay que nunca minimizar. ¿tá? Ese componente metabólico es multifactorial, va a estar determinado por un lado porque son niños que muchas veces no se están alimentando correctamente, son niños que además tienen un gasto, un gasto muscular importante, lo que genera también una mayor producción de ácido láctico y eso favorece la acidosis metabólica. Por lo tanto, en los cuadros en donde existe un contexto de mayor gravedad, que haya una acción mixta es algo bastante frecuente. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto. Una gasometría en un paciente, si les ponen alguna viñeta de las que van para la prueba, en donde aparezca una bronquiolitis o cualquier cuadro respiratorio, la gasometría puede estar, es una herramienta que nosotros usamos, capaz que cada vez menos, pero se sigue usando, siempre con esas consideraciones de que son gasometrías venosas. Nosotros no hacemos gasometrías arteriales por una cuestión de que podemos sacarle mucho jugo a una venosa y a la saturación. La venosa te permite ver el pH, ver el componente metabólico, ver la PCO2 y la saturación, la oxigenación, sin necesidad de pasar a una gasometría arterial con lo que implica el dolor en el niño, que muchas veces es dificultosa su realización. Entonces, me parece que esta pregunta era esto lo que quería abarcar, que tengan en cuenta por un lado la interpretación de una gasometría, por otro lado tener claro que puede existir
a una alteración tanto respiratoria como metabólica, las causas por las cuales se produce la alteración metabólica, y bueno, siempre tener claro qué es lo que pasa desde el punto de vista fisiopatológico en las bronquiolitis, en donde lo que prima, salvo que aparezca una telectasia importante, es la alteración BQ, generada por áreas mal ventiladas, por, bueno, ya sabemos, ¿no? Por todo este proceso infeccioso, inflamatorio que generan esos virus, que va a producir la hipersecreción de moco, que va a producir daño celular, restos celulares, que también obstruyen, sumado a, en algunos casos, un componente muscular, de broncoespasmo, que bueno, que no sabemos hasta dónde llega y a quiénes va a incluir, pero, y después retrospectivamente veremos en la evolución de esos niños, si esos niños que tienen ese componente broncoobstructivo muscular son los que después serán los sibilantes recurrentes, pero en esta primera etapa sabemos que hay algunos que aún frente a su primer episodio de bronquiolitis, tienen ese componente y que son en base a eso los que en algunos casos responden a los broncodilatadores. Entonces, en principio, creo que con eso estaríamos en esta pregunta. No sé si, voy a mirar a ver si hay algo para contestar. La idea es que vayamos rápidamente porque el chat deshabilitado. Bueno, ¿alguna otra voy a mirar las medias todas juntas, las preguntas se aparecen y vemos, ¿sí? Capaz que mejor es más o menos que después las vaya contestando. Con respecto, vi que ahí había alguna pregunta de los valores normales de las gasometrías, chiquilines, eso búsquelo en los textos, eso está en todos lados. Bueno, vamos a la pregunta número 2. Señale cuál de los siguientes criterios define el diagnóstico de bronquiolitis. La opción 1 era que si contáramos con una radiografía con patrón característico. La opción 2, que tuviera una leucocitosis a predominio linfocitario en un hemograma, que le realizáramos a un paciente con ese probable diagnóstico. La opción 3, que contáramos con un aspirado nasofaringio positivo para virus respiratorio. Y la opción D es que tuviéramos hallazgos clínicos compatibles. Lo importante de destacar en esta pregunta, además de que claramente la respuesta iba por el lado de que el diagnóstico es clínico, es el hecho de que, primero, en el contexto de un niño con un cuadro respiratorio que comienza, eso ya como me imagino que lo recuerdan de pregrado, que inicia un niño menor de 2 años, operativamente menor de 2 años, que instala un cuadro respiratorio alto y que después agrega elementos canaliculares difusos que pueden ser exudativos o obstructivos, el primer planteo clínico nuestro es que estemos frente a una bronquiolitis. Y eso es lo que va a definir el diagnóstico de bronquiolitis. ¿Podemos hacer diagnóstico de bronquiolitis sin radiografía? Sí. Sin hemograma, seguro. Sin aspirado nasofaringio, seguro. Es un diagnóstico clínico. Clásicamente, antes se hacía radiografía, por lo menos frente al primer episodio, eso después se ha visto que la evidencia muestra que muchas veces las decisiones que uno toma en base a esa radiografía no son quizás las mejores, o puede llevar a planteos que no son los correctos, entonces no aporta demasiado, salvo algunas situaciones particulares que ahora vamos a ver, realizar una radiografía de tórax. Si bien sabemos que cuando la hacemos existen algunos elementos que son muy característicos de la bronquiolitis, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuáles? Si hablamos hoy de que en estos pacientes, desde un punto de vista fisiopatológico, lo que hay es una obstrucción, esa obstrucción va a generar como consecuencia una hiperinsuflación. Y eso se va a transmitir o se va a visualizar en las radiografías como un aumento de los espacios intercostales, una horizontalización de los diafragmas, un aumento de los campos pulmonares, puede haber hiperclaridad, puede haber edema peribronquial, puede haber un infiltrado difuso, y esos son como los elementos que, digamos, son característicos de una radiografía de una bronquiolitis. Ahora, no es el diagnóstico a través de la radiografía, y esa era la idea. Si nosotros tenemos un hemograma, como para repasar de otras cosas, que te muestra que tenés una leucocitosis a predominio linfocitario, eso no es un elemento compatible con bronquiolitis, no es un elemento que te sirva para una cosa o la otra, porque cualquier infección viral puede tener un hemograma con una leucocitosis y a predominio linfocitario. Clásicamente la tos convulsa muchas veces se asocia con ese patrón analítico, pero bueno, no te va a definir nada desde el punto de vista del hemograma el planteo de bronquiolitis. Y una consideración importante es hacia la opción C, el aspirado nasofaringeo positivo. O sea, nosotros ya sabemos que el niño que está cursando una bronquiolitis, esto es un proceso viral, o sea, si tu planteo clínico es que es una bronquiolitis, el aspirado no es para confirmar tu planteo de bronquiolitis. Y eso es importante porque después ustedes ven, capaz que ahora están en una instancia en que van a entrar algunos de ustedes, no todos, a una especialidad en donde la bronquiolitis es la principal infección o el principal motivo de internación durante el invierno, por lo tanto van a familiarizarse rápidamente con esta entidad, pero después van a ver que en muchos lugares se les piden aspirados nasofaringeos a niños como para tratar de avalar algo o un planteo, y eso no está justificado. Sí está justificado hacer el aspirado en los casos en que los niños en que tú planteás que tengan una bronquiolitis, y repito lo mismo, no va a cambiar la conducta que vos vas a tomar en cuanto al diagnóstico, pero sí a los que están internados, el hecho de realizarles un aspirado nos va a permitir identificar el virus, y sí tiene algunas implicancias importantes, sobre todo para el ingreso por cohortes, para tratar de evitar las infecciones respiratorias. O sea, si tú tienes una bronquiolitis que va a ingresar, saber que es un virus esencial respiratorio es buenísimo, porque te va a permitir ponerlo con otros niños que tienen lo mismo. Saber que tiene un adenovirus o un influenza te va a permitir aislarlo para evitar los contagios intrahospitalarios. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante. También lo es para tener una idea epidemiológica. Nosotros tenemos que saber qué circulación de virus tenemos en cada invierno para tomar las conductas necesarias. Eso es lo que pasó, por ejemplo, este año, en donde se habrán visto en la prensa, y justificó el hecho de que las vacaciones se adelantaran, fue un brote precoz del virus esencial respiratorio. O sea, que conocer qué virus circulan es importante, pero no a la hora de hacer el diagnóstico clínico en un paciente concreto. Y para otra cosa que también es muy útil el aspirado nasofaringio, es porque hay algunos virus que tienen un comportamiento particular. Bueno, ni hablar del coronavirus, que ahora por suerte está como medio controlado, pero por ejemplo, el adenovirus, en el contexto de una bronquiolitis o de una infección respiratoria, muchas veces puede dar cuadro o influenza de fiebre más prolongada, de más días de evolución, y eso muchas veces puede avalar o justificar que vos tengas quizás una conducta más expectante antes de plantear la posibilidad de que el paciente esté cursando o una sobreinfección o una coinfección, o buscar otros focos, o tratar de ampliar un panorama que, si vos sabés que es un virus que tiene una determinada conducta, podés estar como más tranquilo. O sea, sabés más por dónde vas, hacia dónde vas avanzando. O sea que en el ensuma de esta pregunta, lo que nosotros apuntábamos era que tener claro que el diagnóstico es clínico,
que la radiografía nos va a mostrar elementos característicos que si el niño está ingresado, el aspirado diagnóstico nos va a proporcionar elementos importantes a la hora de dónde van a ingresar los pacientes y también para tener una idea de cuál puede ser el comportamiento clínico de esos pacientes. Me olvidé de decirlo, en el caso del virus incisional, tú sabes, por ejemplo, en lactantes pequeños, que puede dar más chance de tener apneas o de no marchar bien. Por lo tanto, nos puede pintar un poco el panorama del contexto del niño en el cual se hizo diagnóstico de bronquiolitis, y el hecho del hemograma sí, prácticamente no tiene ninguna utilidad, o sea, no ayuda en nada, salvo en los casos en que tú tuvieras como muchas dudas diagnósticas, y bueno, si tenés una leucocitosis importante con un predominio linfocitario, quizás puedas abrir los ganchos a la posibilidad si esto no puede ser una tos convulsa en un periodo inicial. Pero me parece que el aspecto de la leucocitosis es el que claramente no es correcto, y las otras consideraciones simplemente como para ampliar un poco el conocimiento de la patología. A ver. Después me parece que las preguntas, si quieren las vemos después, porque si no es como que me tranca mucho y me parece que no tiene como mucho sentido. Las voy a ir leyendo igual medio rapidito. Las consideraciones de la gasometría, chiquilines, lo mismo, buscan una tabla y las miran. Me parece que no es esta instancia como para discutir eso. De las otras preguntas, lo de la gasometría menos así, ya les dije que eso es lo que nosotros hacemos. No hacemos una... ¿Qué dice? Vamos bien de ritmo, es bastante básico lo que está explicando, es una prueba de posgrado, no de pregrado. No entiendo a qué te referís. Es una prueba es una prueba de posgrado general la que están dando, ¿verdad? ¿Cuáles serían los valores? Lo que les dije. La realización de la gasometría sí me parece que es importante, el tema de realizarla en el sentido de los pacientes graves, ¿no? No es en un paciente grave o en un paciente que tú planteas, no como criterio para conexión, pero sí en un paciente grave, la importancia de realizarla, para tener idea de si realmente tiene alguna contraindicación. Sí, los valores de bicarbonato, PC2 y pH varían de gasometría venosa y arterial, pero los conocemos. El diagnóstico de bronquiolitis es exclusivamente clínico, y a ver, la radiografía, si se plantea sobre infección bacteriana o bactelectasia, no. Bueno, no es frente al planteo inicial de bronquiolitis. La posibilidad de plantear una sobreinfección bacteriana o atelectasia será en casos puntuales. ¿Es para ponerlos en la sala según agente etiológico? Sí, en realidad era lo que explicaba, o sea, las cohortes son para eso, o sea, el aspirado en las bronquiolitis, el objetivo no es que vos confirmes tu diagnóstico de bronquiolitis, sino sepas dónde ir cada niño hospitalizado. Por eso en los niños que no van a ingresarse no tiene ningún sentido realizarlo. Vamos a la pregunta 3. Y les digo que estas preguntas, digo porque alguien puso ahí que era como básico, estas preguntas son preguntas que nosotros les hacemos a los posgrados. En un lactante, vamos a la pregunta 3. En un lactante con bronquiolitis en periodo de estado, ¿cuál de las siguientes es la complicación más frecuente? Neumotórax, sobreinfección bacteriana, insuficiencia respiratoria o atelectasia. La respuesta correcta era insuficiencia respiratoria, que es lo que justifica que las bronquiolitis sean, porque las bronquiolitis que ingresan durante el invierno, el motivo de ingreso es básicamente la insuficiencia respiratoria, si no, salvo casos puntuales, no hay muchos más criterios de ingreso, bueno, las apneas, los niños con muchas comorbilidades, los niños muy pequeños, quizás muchas veces o a veces, por ejemplo, los recién nacidos que necesitan, ustedes saben que los lactantes pequeños son respiradores nasales, entonces el hecho de que tengan una obstrucción de la vía aérea superior hace muchas veces que
que necesiten aspiraciones permanentes y que, bueno, eso en domicilio no siempre es manejable. Entonces, en ese caso, bueno, también estos pacientes pueden ingresar. Entonces, en ese caso, el motivo de ingreso no es la insuficiencia respiratoria, pero sino básicamente el motivo de ingreso es la insuficiencia respiratoria y es la complicación que tienen estos pacientes. Las otras opciones, el neumotórax y la telectasia, son complicaciones mecánicas que pueden tener, la telectasia es la más frecuente, pero tampoco es una complicación tan en frecuencia en estos pacientes, no es tan significativa. Quizás si nosotros les hiciéramos radiografías tendrían como microtelectasias, pero no telectasias significativas. Las importantes no son frecuentes. ¿tá? Y la sobreinfección, que es algo que sobreinfección, coinfección, es mucho más bajo de la sobreinfección bacteriana. A veces lo que puede existir, sobre todo ahí también sirven mucho los estudios epidemiológicos, es la coinfección virus-virus o virus bordetela, pero la sobreinfección bacteriana en sí misma es mucho menos frecuente de lo que se plantea. Y bueno, ahí algún compañero de ustedes planteó el tema de la radiografía. Bueno, en los casos en los cuales uno plantea hacer una radiografía, bueno, ahí podrás tener esas consideraciones. A ver qué preguntaban en el chat. La radiografía se hace frente a una segunda bronquiolitis. Perdón, la gente quiere que le explique todo porque no leen. Bueno, muy bien, Juan Andrés. Después igual miro si hay algunas más que me interesen. Contestar así como para que le puedan aportar a todos. Esta pregunta básicamente era dirigida a eso, a que tuvieran en cuenta el motivo de ingreso, y quiero sacar ¿cómo explicar? Quiero sacar el lugar de la sobreinfección bacteriana, ¿tá? O la coinfección, que es algo que, bueno, a veces ven radiografías en donde aparece un infiltrado periliar y es interpretado como una coinfección o sobreinfección, y la mayoría de las veces es el mismo virus que tiene ese comportamiento. Y los estudios epidemiológicos muestran que no, que es menos del 4% el porcentaje, o sea, es bajísimo de que aparezca una sobreinfección bacteriana. Con respecto a la radiografía, si tú tenés claro el planteo de bronquiolitis y el paciente está estable, no es necesario hacer. ¿Cuándo sí hacemos una radiografía? No frente a un posible segundo episodio. Si tú tenés un sibilante recurrente, que ya no sería tipo el segundo episodio, sino el tercero, y no tenés una radiografía previa, quizás esté justificada la realización. Frente a los episodios, ¿cuándo sí hacer la radiografía? Quizás, por ejemplo, los lactantes muy pequeños, a veces, sobre todo porque, bueno, por la sombra de si esto puede ser un diferencial de una cardiopatía congénita y que sea una manifestación en cuadro canalicular de hiperflujo pulmonar. En los lactantes pequeños, muy pequeños, quizás pueda justificarse tener la radiografía de tórax. Puede justificarse también frente a un primer episodio de la radiografía en los casos en los cuales no hay un contexto respiratorio tan claro, o, y esto es como importante, en los casos en los cuales el paciente no te está marchando bien. Eso es claro, tú ingresas una bronquiolitis, ponele la pregunta 1, que era una bronquiolitis que no te estaba marchando bien y que tenía un TAL 6 mantenido y que ibas a conectar a un catéter nasal de alto flujo, en ese caso puntual, si tú no tenías una radiografía, la tenés que tener. ¿ah? ¿Pero por qué? Por la eventualidad, no tanto de que no sea una bronquiolitis, sino que tengas una complicación, ¿no? Que puede ser una telectasia, o puede ser en ese caso sí una complicación infecciosa. ¿no? Pacientes que no marchan bien, pacientes pequeños, pacientes que la historia no te cierra totalmente, bueno, en ese caso sí la radiografía. Y en cuanto a la reiteración de los episodios, yo te diría que frente al planteo de sibilante recurrente, que frente al, contestando a la pregunta del chat me refiero, que sea un tercer episodio, bueno, en ese caso sí, si no tenías tendrías que tener.
Y creo que de esa pregunta, no sé si algo más, me parece que estaríamos. Bueno, ¿cuál de las siguientes constituye una indicación de conexión a catéter nasal de alto flujo en un paciente con bronquiolitis? Apneas, ahí quedó mal ahí, apneas reiteradas, score de tal mayor o igual a 9, una PC2 mayor a 60 o un pH menor de 720. La respuesta correcta era un tal mayor o igual a 9. Las otras son contraindicaciones de conexión y precisamente las pusimos como opciones como para reforzar que tengan claro cuáles son las contraindicaciones, ¿verdad? La presencia de apneas reiteradas es una contraindicación para la conexión. Una PCO2 mayor de 60 y un pH de 720 también son contraindicaciones. De todas maneras, estas dos últimas dependen del contexto. Está bien, ustedes están dando una prueba y es correcto que pongan las pautas que se plantean, pero estrictamente no serían como criterios de conexión, porque hablan de que tiene el cuadro respiratorio, tiene una entidad mucho mayor y que quizás no responda al tratamiento y que además, ¿qué le pasa? Hay una alteración, ya quizás necesiten un soporte ventilatorio mayor. En el caso de también elegir la opción del TAL, también nos permite hablar un poco del TAL, ¿verdad? También otra opción, utilizando el TAL, es que tengas un TAL 6 mantenido, que fue la pregunta, si recuerdan, era la pregunta 1 que les pusimos, ¿no? Que una bronquiolitis moderada, bueno, que tú la tenés en sala, le haces tratamiento, no mejora, descartas que no tenga ninguna complicación, bueno, eventualmente ese paciente es candidato a el catéter nasal de alto flujo. El TAL, y a eso es a lo que me quiero referir como herramienta, eso es importante que ustedes la manejen ya la vieron como pregrado, como alguno puso, o sea que como lo tienen que saber perfecto, o sea, nadie pretende igual de todas maneras que en las pruebas uno, y más ustedes que tienen que estudiar un montón de cosas diferentes, manejen a ver, todos los scores de memoria, porque los scores están pegados en las paredes de los lugares donde se usan. Pero bueno, igual, de todas maneras, me parece que es importante que sepan por lo menos los elementos que evalúa, clínicos que evalúa, y saber que también tiene sus limitaciones, ¿no? El TAL a nosotros nos sirve para definir severidad, y es una herramienta que utilizamos nosotros en el Uruguay, que es un TAL modificado, que fue modificado por la gente de la emergencia del Pereira, Rosell, por los docentes de la emergencia, y que permiten no solo catalogar la severidad, sino con algunas consideraciones, porque no es una herramienta tan fiable, no es tan reproducible, pero bueno, se hicieron instancias de evaluación sobre este punto, y bueno, y se considera que pese a esas limitaciones en el análisis del score y de su validez y confiabilidad, de todas maneras sigue siendo una herramienta útil y por eso la consideramos, y seguro que la van a considerar ustedes también en su prueba, si aparece alguna historia compatible con bronquiolitis. Entonces, bueno, o de síndrome broncoobstructivo del lactante. Nos sirve para evaluar la severidad y nosotros le agregamos un escalón más, muchas veces, que es la respuesta terapéutica, ¿verdad? Que bueno, que después de realizada una prueba terapéutica, por ejemplo con broncodilatadores, muchas veces el elemento que uno usa como para ver si respondió es el descenso de 2 puntos o más en la escala de TAL. Pero eso es un accesorio que se usa aquí y que ha dado utilidad, pero en realidad estrictamente es para medir la severidad. Y bueno, y conocer, que ustedes conozcan los elementos que evalúa el TAL y cuáles son, hasta dónde es leve, moderada y severa, me parece que sí es algo compatible. Estaba mirando ahí alguna pregunta que habían puesto y seguimos, ¿está? A ver, voy a mirar porque hay algunas cosas que son como medias. No, apneas reiteradas, volviendo a esta pregunta, mirando lo que pusieron, apneas reiteradas es una contraindicación. Mayor o igual a 8, sí.
lo que pasa que yo acá puse 9, pero es mayor o igual a 8, es indicación de BAF también. Apneas reiteradas es una contraindicación. Actualmente bronquiolitis es el primer, nosotros estrictamente en el Uruguay hasta un segundo episodio de bronquiolitis podés tener, esto ya lo tienen que haber visto, pero es una cuestión uruguaya. A nivel internacional, por ejemplo en Estados Unidos, solamente puedes tener un episodio. Operativamente en el Uruguay 2 se pueden tener, ya un tercer episodio estamos frente a un SBOL, no, un síndrome broncoobstructivo recurrente del lactante. Sería el tercer episodio. Mirando las preguntas estoy diciéndoles. Y si ingresa, realizás una radiografía o solo si sospechás complicaciones, solo si sospechás complicaciones. La convulsión es una complicación, al igual que la hipopotasemia por el tratamiento. Bueno, las convulsiones, la convulsión en el contexto de una bronquiolitis como complicación, en principio no es una complicación. Se pueden ver convulsiones como complicación en los cuadros de hipoxemia severa, no por hipopotasemia. En los cuadros de hipoxemia severa, en contextos de pacientes muy graves, sí aparecen convulsiones sintomáticas, pero es en ese contexto. Y creo que lo del primer episodio y eso espero que haya quedado claro. Las apneas reiteradas es una contraindicación. Lo repito porque veo que me lo han preguntado en varios. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes signos es el más tardío como marcador de hipoxia tisular en un lactante con una infección respiratoria severa? Y las opciones son aleteo nasal, taquicardia, irritabilidad y bradipnea. En realidad, esta pregunta aportaba o iba más allá de los cuadros que vemos habitualmente, porque las historias que nosotros generalmente compartimos con ustedes, sobre todo como pregrado, son como de contarles cuáles son los elementos del síndrome funcional, sobre todo porque ustedes les van a poner viñetas, ¿no? Entonces, bueno, habitualmente los cuadros que se presentan o que se les presentan a ustedes son moderados, ¿no? De severidad generalmente no es lo más frecuente. Entonces, bueno, para recordarles cuáles son los elementos que a uno los tienen que hacer como elementos de alarma, ¿no? Entonces, si vamos en orden en cuanto a los elementos del síndrome funcional, del síndrome funcional respiratorio, bueno, ya sabíamos que primero están los tirajes y que después va a aparecer el aleteo nasal y después el balanceo, y el balanceo como sinónimo de una dinámica respiratoria alterada. En este caso, nosotros un elemento mayor de esa dinámica o de esa dinámica, esa alteración de la dinámica respiratoria va a ser que el paciente, en vez de estar polipneico, ya empiece a claudicar y que la frecuencia respiratoria empiece a bajar. Entonces, la bradipnea no es lo que vamos a estar esperando. Eso es como un elemento de mayor severidad y muy tardío. Entonces sí hay que estar atento a la presencia del aleteo, a la presencia de la taquicardia, no minimizar la irritabilidad, que muchas veces no es algo como muy evaluado, sobre todo en pediatría, ¿no? El llanto, a qué puede corresponder, pero bueno, es un elemento, es un marcador de hipoxia cerebral, no precoz y tampoco tan tardío como la bradipnea. Los que son más precoces es los tirajes, que no estaban en esta pregunta precisamente porque son demasiado precoces, pero bueno, la aparición del aleteo, la taquicardia como compensador, la irritabilidad como algo ya más avanzado, y la bradipnea como lo más tardío. Y apuntaba más que nada que tuvieran como claro cuál era el comportamiento de los cuadros respiratorios en su extensión de severidad. Una cosa que es importante, me parece que como sumar, sobre todo porque
bueno, muchos ya fueron internos en la Puerta del Pereira sobre todo, el hecho de poner muchas veces oxígeno a pacientes este, por trabajo respiratorio y no solo por insuficiencia respiratoria. Bueno, en ese caso va de la mano con el aleteo y el trabajo respiratorio. Se supone que el tiraje es como un marcador precoz del inicio de una hipoxemia y además de facilitar el trabajo muscular, como un marcador precoz de que ese niño va a comportarse de una manera de mayor severidad. En esa línea, primero estarían los tirajes, después el aleteo, la taquicardia y bueno, lo último la bradipnea. Y me parece que en el contexto de estos pacientes está bueno que tengan claro cuál puede ser el comportamiento clínico, en la medida que hay mayor severidad. Sí, sí, veo que las preguntas ponen lo de la apnea. Son las apneas reiteradas. La apnea puede ser una indicación, pero cuando tú tenés apneas reiteradas, no es una indicación de OAF. Repito esto porque vi en las preguntas que seguían con eso. Bueno, con respecto a la técnica de oxigenoterapia de alto flujo, marque la opción correcta. Y las opciones eran: corrige la hipoxemia debido al shunt intrapulmonar, se necesita una gasometría venosa previa a su implementación como opción B, la opción C, la cánula seleccionada debe cubrir más del 60% de la narina, y la opción D, alcanza una presión positiva variable al final de la expiración. Bueno, esta pregunta estaba hecha más que nada para que vieran un poquito algunas de las características de la oxigenoterapia de alto flujo, que ya vi que ahí pusieron alguna pregunta como que era algo que les interesaba. Igual me parece que no quiero que pierdan la perspectiva de que las preguntas que vayan de pediatría van a ser pediátricas, estrictamente pediátricas, y no creo que está bueno para que ustedes sepan y que manejen cuestiones sobre todo del tratamiento, porque es algo bueno, que es como siempre muy polémico en las bronquiolitis, pero de todas maneras me parece que es importante que tengan claro de que esto, que es algo que usamos ahora, no lo usábamos antes y quizás a futuro haya algunas modificaciones. O sea, siempre cuando aparece un tratamiento nuevo parece como que es una panacea y después en bronquiolitis se ve que no es tan así. Entonces, bueno, ¿el oxígeno de alto flujo tiene su utilidad? Sí lo tiene, ¿no? ¿Tiene algunos beneficios? Los tiene. La opción correcta aquí era que alcanza una presión positiva variable al final de la expiración. Eso es algo de algunos de los beneficios que se plantea que podría tener el oxígeno de alto flujo. Hay otros, ¿no? Y esto es algo que ni siquiera es medible. Pero bueno, lo que proporciona ese oxígeno a un flujo mayor que el habitual y a una concentración que uno puede definir humidificado y calentado es un descenso, una alteración o una disminución del espacio muerto nasofaringio, y estos niños son respiradores nasales, entonces eso tiene mucho valor, además de que favorece la compliance y la elasticidad pulmonar, y que bueno, la presión positiva al final de la expiración sería un elemento más que brindaría como beneficio el catéter nasal de alto flujo y que permitiría marcar su utilidad. Ahora, las otras opciones que les pusimos son como unas cuestiones más como prácticas. Claramente no va a corregir la hipoxia debido a un shunt intrapulmonar. La necesidad de una gasometría venosa previa a su implementación es como todo. Cuando se empezó a utilizar el OAF, sí, y había criterios claros de cuándo gasométricos, que sí existen, pero está bueno que ustedes tengan claro de que si yo tengo la posibilidad tengo un paciente que estaría en condiciones de OAF,
y no tengo una gasometría y no tengo posibilidad de hacerla, inicialmente lo conecto y veo. O sea, no es sine qua non la gasometría. Si no la tengo, no tengo posibilidad de tenerla inicialmente y considero que el paciente lo puedo conectar o o necesito conectarlo lo hago. ¿Ok? Y eso me parece que también es como un elemento muy importante. Y la tercera opción que habíamos puesto es que la cánula debe cubrir más del 60% de la narina. No, si imagínate que si cubre más del 60%, no, sería una cosa como intolerable para el paciente. Es 50, más o menos tiene que cubrir la mitad, un poquito más de la mitad de la narina del paciente. Entonces, bueno, alcanza como redondeando, alcanza una presión positiva como uno de los beneficios, no es el único. Los otros que yo les nombré son más importantes, como lo de la eliminación del espacio muerto, el nasofaringio, el efecto sobre la compliance y la elasticidad. Y bueno, no es necesaria sine qua non la gasometría y la cánula debe cubrir el 50% de la narina. Nadie les va a preguntar cuestiones de la técnica de conexión, de todas maneras. O me parece que no. Bueno, voy a mirar a ver alguna pregunta. Claro, está bien lo que ustedes dicen de la gasometría con respecto a, a que si o sea, si la tenés, la usás. A lo que apuntamos es que desde el punto de vista clínico, si tú no tenés la posibilidad de hacer la gasometría y tenés el OAF y tenés un paciente que tú, por ejemplo, catalogaste que tiene una bronquiolitis con un tal 8-9 y no tenés la posibilidad de hacer la gasometría inicialmente, igual conectalo y revaloramos, ¿sí? Pero está bien, es un criterio para realizar es un criterio de conexión, valores de gasometría, pero si no tengo la gasometría y tengo la posibilidad y tengo un paciente grave, inicialmente lo conecto. En el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda causada por la bronquiolitis, es importante mantener al paciente sobrehidratado, mantenerlo en posición supino a pesar del agravamiento de la insuficiencia respiratoria, mantener la vía aérea despejada con aseo nasal frecuente, la utilización de cánula nasal de alto flujo en todas las oportunidades. Bueno, apuntábamos a destacar lo más importante, o desde un punto de vista de resultados con respecto al tratamiento, que es la aspiración de secreciones, ¿no? El tratamiento sintomático es lo que ha dado más resultados en las bronquiolitis y pasan los tratamientos, se actualizan los tratamientos y es algo que no se puede modificar. Nosotros hace unos años revisamos la evidencia en cuanto a los tratamientos y la aspiración de secreciones sigue siendo importante. Sigue siendo como lo que fisiopatológicamente, más que nada vinculado al hecho de qué es lo que se produce en ellos, ¿verdad? Hay muchas secreciones, entonces la aspiración es fundamental, la aspiración a demanda es fundamental, y eso como lo más importante, mucho, que era lo que yo les decía, muchas veces hay pacientes que incluso ingresan por el hecho de que necesitan aspiración de secreciones, aunque no tengan insuficiencia respiratoria. El paciente en la sobrehidratación, bueno, claramente no, ¿verdad? Y es más, en estos pacientes hay que tener como mucho cuidado porque el tratamiento es fundamental, el tratamiento de sostén, que implica no solo la aspiración, sino el posicionamiento y la hidratación. Y siempre ¿y qué le pasa a estos niños? Muchas veces, como tienen trabajo respiratorio, no se alimentan bien y es importante el tema del suero. Pero, ¿qué se vio? Que muchas veces, sobre todo las bronquiolitis de moderadas a severas que tienen pueden llegar a tener una secreción inadecuada de hormona antidiurética, entonces hay que tener mucho cuidado con el volumen que se proporciona. De todas maneras, si nosotros ponemos un volumen basal, es correcto, con esas salvedades de estar atentos a la posibilidad
de no sobrehidratar a estos pacientes, porque, por lo que les decía, por condiciones de estrés pueden tener una secreción mayor de hormona antidiurética. Y claramente la utilización de cánula nasal como opción de alto flujo en todas las oportunidades, no, la cánula nasal está protocolizada en qué situaciones usarla. Y además, ¿por qué? Porque hay otro aspecto que es importante desde este punto de vista, y es que estos niños no en todos los lugares tenemos oxígeno de alto flujo. Pusimos algunas preguntas de esto porque me parece que es algo como más nuevo, pero no pierdan el norte de que es un aspecto más dentro del tema. Y la cánula nasal, sí, que es una de las utilidades que tiene además de dar soporte, evitar el ingreso de pacientes muchas veces, si podemos usarlo en sectores de la emergencia o en cuidados moderados, evitar el ingreso a unidades de cuidados intensivos con todos los riesgos que esto implica. Pero de todas maneras, no, es importante también no sobreutilizarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros veíamos en la pregunta 1, moderada, pusimos tal 6 mantenido que no responde. Bueno, esa opción es que tiene que quedar claro que no responde al tratamiento. No es que rápidamente tú tenés una bronquiolitis moderada y la conectás. La severa, sin duda, que si tiene los criterios la conectás. Pero en la moderada, bueno, dar ese margen de ver si responde a otros tratamientos previamente. ¿tá? Entonces, no en todas las oportunidades que ingresás al paciente con insuficiencia respiratoria lo vas a conectar a UAF. Bueno, y aquí pusimos algunas preguntas más como, sobre todo de cuestiones más teóricas, pero que bueno, que también se supone que es una prueba de conocimientos y no solo de práctica, ¿no? Quizás algunas preguntas más conceptuales vayan. Durante la infección del virus sincicial respiratorio, cuál de las siguientes estructuras virales interviene en la formación de sincicios? Y las opciones eran la hemaglutinina, la neuramidasa, la proteína F y la proteína G. Las primeras 2 opciones no son elementos ni siquiera son opciones del virus sincicial, o sea, no son factores que forman parte del virus sincicial, sí la proteína F y la proteína G. La proteína F es la proteína G es la que le va a permitir la adherencia a las células. La proteína F lo que genera, que forma parte de la estructura del virus sincicial de la superficie, lo que va a determinar son daños a nivel de las células, y eso determina como fusiones entre las células respiratorias, y por eso es lo que se llama sincicios, ¿verdad? Esa unión de células dañadas, y bueno, de ahí viene el nombre de virus sincicial respiratorio, por eso sincicios, esas células dañadas unidas que genera, y bueno, y la proteína F, solamente esta pregunta era para poner alguna cosa más como teórica, sería la responsable. La proteína G, repito, es de unión, y las otras 2 son de labor de tela. Con respecto al uso del palivizumab, ¿cuál de los siguientes constituye una indicación absoluta? Lo mismo. Esto es en Uruguay, ¿no? Si ustedes van a mirar bibliografía, van a ver cosas diferentes, porque depende de dónde, de los países, porque esto es, en el Uruguay esto es algo que da el Fondo Nacional de Recursos, entonces es una cuestión, las condiciones las pone el Uruguay, ¿no? Entonces lo que sí saber que ¿por qué es importante el palivizumab como anticuerpo monoclonal protector? ¿De qué te previene? ¿De la infección por el virus sincicial? No, de lo que te va a prevenir es de las infecciones graves, baja mucho el número de infecciones graves. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un núcleo duro de pacientes en donde las infecciones respiratorias por sincicial tienen una connotación mucho más seria. A ese es el grupo que abarca a la población objetivo del palivizumab. Entonces, incluye pacientes que tienen comorbilidades, o sea, como enfermedades neuromusculares, cardiopatías, prematurez, inmunodeficiencias. En ese grupo, fibroquísticos, la infección por virus sincicial es más grave. De todas maneras, hay grupos en donde es mucho más seria.
Entonces, si nosotros miramos las opciones que habíamos puesto, pusimos menores de un año nacidos de menos de 32 semanas, eso no es correcto, es de 28 en el Uruguay. Hago esta salvedad porque quizás si van a leer en algún libro o van a leer recomendaciones de otros lugares, capaz que les dice que con 32 semanas le dan, pero en el Uruguay no, en el Uruguay tienen que ser menos de 28 semanas, o sea, son prematuros realmente extremos. Quizás en otros lugares a los portadores de enfermedades neuromusculares le dan en su primer año de vida, en el Uruguay en principio no. Pacientes menores de un año con fibrosis quística confirmada tampoco, y sí se le da a los menores de un año con cardiopatía congénita y que tengan repercusión hemodinámica. Con respecto a la prematurez, es indicación absoluta, repito, menores de 28 semanas, y con respecto a las opciones del medio, la neuromuscular, la FQ, incluso los niños con síndrome de Down, entre otras cuestiones, bueno, hay como comorbilidades que sabemos que pueden asociarse con procesos infecciosos más graves. En esos casos, hay que hacer consideraciones particulares, no son indicaciones absolutas. No sé, llámese, yo tengo un lactante de 6 meses que es portador de síndrome de Down y tiene una cardiopatía que no tiene una repercusión hemodinámica clara, quizás pueda tratar de hacer la gestión para conseguir que el Fondo Nacional de Recursos le proporcione el palivizumab, pero no va a ser una indicación formal. Solo la prematurez extrema, las cardiopatías congénitas con repercusión, las enfermedades pulmonares crónicas oxígeno dependientes en los últimos 6 meses antes del periodo de invierno, en ese caso sí son las indicaciones del palivizumab. ¿Y por qué es importante y por qué marcamos cuáles son las estrategias para la prevención? Porque bueno, es una enfermedad que en los grupos de riesgo puede tener una evolución muy grave, ¿no? Y llevar incluso a la muerte de los pacientes. Como estrategias de prevención no hay muchas más todavía, porque es un virus, que es el virus más importante para nosotros durante el invierno, pero nosotros como no tenemos estrategia de vacunas claras. Hay una línea, en algún momento va a comercializarse, la experiencia previa, hay vacunas producto de ingeniería genética, que bueno, que se están empezando a utilizar en algunos lugares, aquí todavía no existen. Lo que existía con respecto al virus sincicial previamente era una vacuna a virus atenuado, a virus inactivado, que tuvo un comportamiento, una evolución muy mala, o sea, generaba, en vez de prevenir, determinaba que muchos pacientes que lo habían recibido, que la siguiente infección tuvo efectos adversos muy graves, que hizo que se hubiera que suspender hace muchos años su utilización, y era que generaba infecciones respiratorias más severas, asincicial, la vacuna, una cosa totalmente paradójica. Entonces, bueno, esa línea de investigación se cortó y es una vacuna que no se utilizó más. Y bueno, ya hay a futuro, bastante inmediato, va a haber vacunas comercializadas aquí. Pero por ahora la estrategia sigue siendo en los pacientes específicos la utilización del palivizumab. Y con respecto al virus sincicial, en muestras nasofaringias, otra pregunta también era una cuestión un poquito técnica, ¿cuál es la sensibilidad de las técnicas de inmunofluorescencia para detectar antígenos virales del virus sincicial? Y bueno, es entre un 80 y un 90% aproximadamente. Después van a ver que en algunos dice 50-95, pero en líneas generales la técnica que nosotros utilizamos para el virus sincicial es la inmunofluorescencia, y eso tiene una efectividad bastante buena, ¿no? 80-90%. Para otros virus, la inmunofluorescencia no es tan buena. Por ejemplo, para el adenovirus es más baja, por eso a veces en las técnicas de los aspirados hay que combinar, cuando se realizan virológicos, aspirado para estudio virológico hay que combinar más de una técnica, porque por ejemplo la inmunofluorescencia para adenovirus es un 20 o un 30%. De todas maneras, como comentario,
sobre todo porque hay como más ahora cuestiones con respecto al multiplex, que busca muchos virus respiratorios a través del PCR. Bueno, no tendría como una indicación formal. Nosotros aquí seguimos usando aspirado y pregonamos eso porque en realidad el multiplex lo dejamos para circunstancias particulares, para pacientes concretos, para pacientes graves, y porque muchas veces es también difícil de interpretar, ¿no? Porque podés encontrar, hay un 20% de pacientes asintomáticos que yo le hago un multiplex y quizás encuentre restos de varios virus. Entonces es como difícil muchas veces de interpretar, y siempre que uno pide exámenes tiene que estar como muy claro cuál es el contexto que lo quiere pedir. Para nosotros por ahora, seguir en los pacientes, sobre todo en los pacientes que van a ingresar, no con el multiplex, sino salvo estas consideraciones de algunos casos en particular, con un aspirado nasofaringeo, estamos bien porque su efectividad en cuanto a sensibilidad es buena, sobre todo para los virus que utilizamos, ¿tá? Usamos inmunofluorescencia y andamos bien para el virus sincicial respiratorio, para su detección. Y creo que mirando un poquito para atrás acerca de las preguntas, creo que básicamente a eso apuntábamos cuando empecé a mirar qué preguntas ponerles, era más que nada que ustedes se pusieran a reflexionar acerca de las cuestiones de la gasometría en los cuadros respiratorios en niños, cómo se hace el diagnóstico, haciendo como un recorrido de las preguntas que hicimos, ¿verdad? Cómo se hace el diagnóstico de bronquiolitis, que es un diagnóstico clínico, que no necesito la radiografía, que la radiografía no es que la tengo que pedir en el segundo episodio, sino que en los pacientes que yo considere que son necesarios, o frente a, si vamos a usar el número de episodios, frente al tercer episodio y no antes, que su complicación más importante y más frecuente es la insuficiencia respiratoria, tener claro y que repasen cuáles son los criterios de conexión al catéter nasal de alto flujo como técnica más novedosa, elementos clínicos de severidad, pero para que también repasen los otros, ¿verdad? No tanto de severidad extrema, sino todos los elementos del síndrome funcional respiratorio en niños. Algunas características del catéter nasal de alto flujo, tengan claro cuáles son las condiciones, lo fisiopatológico del tratamiento y qué es lo más importante, ¿no? Lo sintomático. Y bueno, les puse algunas características del virus sincicial como el más importante, ¿no? Alguna cosa de patogenia y alguna cosa de las técnicas de estudio. Y creo que por aquí, de mi lado, estaría. No se preocupen por el tema del número de los episodios, chiquilines. Ustedes va a haber un Zoom de asma seguro, y me parece que lo que ustedes tienen que recordar es eso, de que en el Uruguay hasta 2 episodios de bronquiolitis se consideran, ¿tá? 2 episodios de bronquiolitis frente a un tercer episodio es sibilante recurrente. Y no se... La prueba nunca va a dar lugar, y eso es lo que quiero siempre cuando uno plantea las pruebas nunca son para confusión. O sea, no va a haber esa dificultad que yo te ponga un tercer episodio para que vos me digas, si yo quiero ponerte una bronquiolitis, te voy a poner un episodio 2, quédense tranquilos con eso. Bueno, cualquier cosa a las órdenes. No, de artículos me parece que ustedes tienen muy extenso, tienen una prueba que, primero que es la primera vez que se va a dar con esta modalidad y es como muy extensa. Ustedes refiéranse a la bibliografía básica, no necesitan bibliografía más elaborada. Cualquier cosa a las órdenes, chiquilines. Pero vuelvo a lo mismo, me parece que la bibliografía, la que les dieron en el temario, de la unidad temática, y me parece que
no necesitan buscar más cosas, no busquen más cosas de OAF porque no es la idea. Y otra cosa que repito lo mismo, de SBOL no, es síndrome broncoconstrictivo recurrente y son tres episodios. Nosotros, eso sí pueden mirar, hay un librito que incluso hicimos nosotros en la clínica B, que debe estar online, si no, se los proporcionamos, que habla un poco bien operativamente de las definiciones. ¿Dale? Muchísimas gracias. Cualquier cosa a las órdenes, pero creo que, no sé, si no va asma para la prueba, me están poniendo, bueno, yo no sé decirles eso, si no va asma para la prueba, pero yo creía que estaba dentro de una de las temas que les iban a poner. Pero bueno, lo que sí les ofrezco es ese material, pero porque tiene las definiciones claritas de que son 3 episodios o más en el Uruguay. Quédense tranquilos con eso, y no se deliren en estudiar demasiadas cosas que no tienen sentido. Es una prueba general. Cualquier cosa a las órdenes. Muchísimas gracias.